Muy buenas tardes, estimados amigos, seguidores de la plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy estamos haciendo un especial porque nos vamos a conectar con el doctor Aaron Blandino Ortiz. El doctor Blandino Ortiz es oriundo de la ciudad de Granada, aquí en Nicaragua. Es especialista en medicina intensiva, graduado en España. Tiene esa especialidad, medicina intensiva, y desde el 2007 trabaja en uno de los prestigiosos hospitales de España, como lo es el Hospital Santiago Ramón y Cajal en Madrid. Él ha estado atendiendo a los casos que padecen la enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Que han sido invadidos por el virus, por el coronavirus. Le doy la más cordial bienvenida, doctor Blandino. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio y pues la verdad que podría decir que bien, porque estamos afortunadamente bien de salud, pero un poco cansado ya, la verdad, de tantas horas continuas de trabajo. Cuando hablamos de medicina intensiva, y esa es su especialidad, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Explíquenos qué significa la medicina intensiva. Pues, como te decía, muy buena pregunta porque no solo en Nicaragua es bastante desconocida la especialidad, sino aquí en España, a pesar de que ya cuenta con bastantes años de tradición la especialidad. Pues la especialidad de medicina intensiva se dedica a la atención integral del paciente en estado crítico. Esto quiere decir el paciente que está en la condición más grave de salud. Muchas veces estos pacientes, para poderlo mantener con vida, requieren de técnicas de soporte de órganos, como te decía, el respirador, la máquina de hemodiálisis, la máquina para depurar el hígado, otras técnicas mucho más avanzadas y con menos años de experiencia, como la membrana de oxigenación extracorpórea, que desafortunadamente hemos tenido que utilizar muchas más veces ahora por el coronavirus. Y bueno, prácticamente es una especialidad tristemente célebre ahora mismo por la necesidad a la que se ha visto la población de acudir prácticamente un 300% más de lo habitual a la UCI a causa de la infección grave por el coronavirus. Muchas veces nosotros en la UCI somos prácticamente el último recurso para el paciente. Ya cuando llega a la UCI un paciente, no hay más escalón terapéutico que eso. O mejora o desafortunadamente fallecerá, pero es lo que intentamos evitar. Doctor, hecha la aclaración y gracias por habernos ilustrado sobre esta nueva especialidad médica. Déjeme preguntarle, ¿usted ha estado inmerso en todo lo que ha significado atender a estos pacientes con terribles padecimientos? Hemos visto imágenes y testimonios sumamente desgarradores desde hace 2 semanas, 3 semanas atrás, en el caso particular de España. Después lo vimos con el caso de Italia. Después ahora lo que estamos viviendo en Estados Unidos, especialmente en la zona de Nueva York. Hemos visto los cadáveres en las calles de Ecuador también. ¿Cómo ha sido realmente este contacto permanente que usted ha tenido con la muerte y con los pacientes que le ha tocado atender? Explíquenos eso, por favor. Pues mira, la verdad que desde más o menos principios de enero, gracias a la disponibilidad que tenemos aquí con las revistas internacionales, estamos en contacto frecuente con otros colegas de otros países, no solo de Europa, sino de Asia, Estados Unidos. Hemos venido dándole seguimiento a todo esto, incluso mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud decretara la alerta por pandemia. Nosotros ya estábamos escuchando cada vez más casos y nos íbamos preocupando mucho más por el surgimiento de esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo por una particularidad que era, nosotros habitualmente nos preparamos desde noviembre hasta marzo, ya le llamamos la época de gripe, que es cuando vienen los casos graves de gripe por virus influenza tipo A, y habitualmente estamos preparados siempre para atenderlos, pero lo del coronavirus sí que nos ha
pillado por sorpresa, porque a pesar que veníamos escuchando los casos, la falta de estrategia por parte del gobierno nos ha pasado factura, porque nos hemos visto totalmente sobrepasados. Y a pesar de que en Italia empezó antes que aquí en España, una cantidad exagerada de casos y muchos casos graves, veníamos escuchando testimonios de compañeros intensivistas en Italia, nos alertaban de esto y desafortunadamente no se tomaron las medidas en tiempo y forma necesario para evitar el brote aquí en España, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esto. El principio, yo creo que el primer caso, si no recuerdo, no me falla la memoria, yo creo que fue detectado el 17 de febrero. Era un paciente que había viajado recientemente a China. No recuerdo si lograron establecer un vínculo en el paciente y la ciudad de Wuhan, pero sí que había estado en China. Y el caso se diagnosticó prácticamente 3 semanas después de fallecido, cuando le practicaron una autopsia. No habían dado con un diagnóstico preciso, sino que habían dado con una muerte por una neumonía atípica, que como podrás saber, ahora mismo es lo que se está notificando en Nicaragua. Los pacientes fallecen por un cuadro de neumonía sin dar el diagnóstico etiológico preciso. Y a partir de ahí cada vez fueron surgiendo más casos. Eso fue en Valencia. Pero desafortunadamente Madrid es la capital de España y donde más ciudadanos chinos viven, creo yo, de España. Es una ciudad donde se reciben muchísimos extranjeros de todo el mundo, y desafortunadamente eso también ha estado relacionado a la cantidad exagerada de casos respecto a otras ciudades de España. Aquí en Madrid tenemos 6,5 millones de habitantes y tenemos prácticamente un 40% de todos los casos de España. Y hay una relación directa entre el número total de casos y el número de pacientes graves. Este va a ser en torno al 5 o 10%, dependiendo de la serie de casos que han sido publicados en distintos países, de pacientes graves. Aquí en Madrid tenemos 33 hospitales públicos y 50 privados. Había una capacidad, hasta febrero de este mismo año, teníamos una capacidad de 648 camas de UCI. Pero ahora se ha visto la necesidad de ampliarla. Hemos tenido, yo creo, el máximo pico, creo que han sido 1.560 pacientes en la UCI. En estado totalmente grave, dependiendo de respiradores, como te decía, máquinas de hemodiálisis, y en algunos casos aquí, como por ejemplo en mi hospital, tenemos disponibilidad de mantenimiento orgánico, sea cardíaco o pulmonar, con una máquina de oxigenación extracorpórea. Y te digo, el personal se ha visto totalmente sobrepasado. Hemos trabajado, todavía estamos trabajando todos los días 12 horas, algún día 24 horas, todos los días, un día a la semana nada más de descanso. Se ha triplicado el personal, se han cuatruplicado la cantidad de camas del hospital. Mi hospital, por ejemplo, tenía 900 camas, eran habitaciones individuales, y se han tenido que ver en la necesidad de poner 3 camas en la misma habitación. Y hemos tenido, yo creo, en torno a 1.200 pacientes en el hospital, y más de 105, 110 en UCI, en un solo hospital. Doctor, ahora mismo... A eso, permítame una pregunta. Nosotros vimos videos de especialistas, de doctoras que salían muy conmocionadas después de estas largas jornadas de trabajo en sus hospitales. Inclusive sí, nos enseñaban las marcas que habían dejado, tapabocas y los gorros, ¿verdad?, que son totalmente quirúrgicos, y nos decían: vean estas marcas que nosotros tenemos después de 17 horas de trabajo. Y ahí ellos empezaban una campaña de el distanciamiento social. ¿Es realmente esto un factor de prevención de la infección del coronavirus? Sí, desde luego. Y yo creo que es la técnica más efectiva para disminuir el número de casos, porque desafortunadamente a día de hoy no tenemos una vacuna para adquirir inmunidad de manera, por así decirlo, artificial, ¿no? Por medio de vacuna. Así que
la mejor estrategia es el distanciamiento social y el confinamiento, porque, como te decía, el número total de casos va a ser proporcional al número total de pacientes graves y el número de fallecimientos, por ende. Se prevé por cálculo de expertos infectólogos y epidemiólogos de que en torno al 60 o 70% de la población mundial va a terminar infectada a corto o largo plazo. De hecho, un informe que publicó Angela Merkel en Alemania hablaba que ellos preveían de que se iba a infectar el 60% de la población de Alemania. Estamos hablando de un país que tiene 80 y pico millones de habitantes. Entonces, las medidas de confinamiento evitarían la dispersión del virus, el número de contagios. Para que te des una idea, se sabe de que en torno al 80% de las personas que se infectan van a cursar asintomáticos, no van a expresar ninguna molestia, ningún síntoma, ni fiebre, ni tos, ni nada de eso. En cambio, el 20% serían solo los sintomáticos. Si hiciéramos un cálculo somero de esto, solo en España, y ahora mismo llevamos casi 177.000, creo, infectados al informe de mediodía de hoy. Pero eso no quiere decir, esos son los confirmados, son pacientes que han venido al hospital por algún síntoma. Si tomáramos en cuenta el total de infectados, probablemente sería 5 o 6 veces esa cifra. Es una cosa impensable. Lo que estamos viviendo ahora mismo aquí es una especie de película de terror de la que podrían ver ahora en el cine o en cualquiera de estas plataformas. Me llamó la atención que usted dijo que habían 6.5 millones de habitantes en Madrid. Esa es una cantidad similar a la población que tenemos a nivel nacional en Nicaragua. Usted, así es, con base a su experiencia, entonces, ¿cómo ve el hecho de que el gobierno de Nicaragua no esté aconsejando el distanciamiento social y más bien esté promoviendo las aglomeraciones, la asistencia recientemente al Plan Verano, procesiones como la que se realizó en la ciudad de León, en Semana Santa, etcétera? Esto es un modelo, el gobierno dice que obedece a un modelo comunitario. ¿A qué se está teniendo el gobierno según su experiencia? Yo creo que más que atenerse a nada, lo que está eso es una actitud totalmente temeraria, irresponsable, y prácticamente está tirando a la población al borde del precipicio, ¿sabes? Como yo no sé qué pretenden. Lo que están es facilitando un brote que luego no van a poder controlar de ninguna manera. Como todos sabemos, en Nicaragua no hay un sistema sanitario, yo no diría ni siquiera precario, es prácticamente nulo, vamos a ser sinceros, ¿sabes? Todo lo que quieran vender, yo conozco a muchísimos médicos, yo trabajé en Nicaragua también, estuve en la costa atlántica haciendo servicio social y yo sé lo que es pasar penurias y limitaciones extremas para trabajar con pacientes. Yo no creo que haya mejorado tanto el sistema nacional de salud de Nicaragua desde que me vine. Por lo que me comentan mis colegas de Nicaragua, nada, vamos, está en la misma situación prácticamente, y yo te digo que no van a poder soportar un brote, si llegase a dar como tal, un brote de la magnitud que se ha dado en cualquier país de Europa. Miren Estados Unidos como están, en Nueva York, están sobrepasados, totalmente desbordados. Hoy aquí el gobierno de España, que contaba la cifra de infectados, muertos y todo, como una victoria, tener 500 y pico de muertos en un solo día. ¿Por qué? Porque hemos tenido más de 800. Y llegar a 500 es una buena noticia, según ellos. La verdadera noticia sería que no muriera nadie. Lo que estamos viviendo, como te decía, es una pesadilla aquí. Y la actitud del gobierno de Nicaragua es muy temeraria y prácticamente irresponsable. Aquí se dio algo bastante parecido. El 8 de marzo se llamó a toda la población a ir a una manifestación o una marcha en apoyo a la reivindicación del Día de la Mujer. Y se acudió miles y miles de personas fueron. Un día después estaban decretando el estado de alerta. ¿Por qué? Porque ya estábamos desbordados. Teníamos un montón de nuevos casos de la noche a la mañana y hemos pasado a triplicar el número de camas de todos los hospitales, el número de camas de pacientes de UCI. Y ahora ya te digo, mira cuánto tiempo llevamos. Ahora ya vamos, el gobierno está pensando decretar el tercer plazo del confinamiento. Vamos a
prever unos 45 días de confinamiento y no logramos todavía que se termine de consolidar el aplanamiento de la curva. Entonces la actitud que está teniendo el gobierno es irresponsable, pero yo creo que la población de Nicaragua debería enterarse. En la era de la digitalización y el acceso a las redes sociales, yo creo que les deberían alertar y no caer en el juego del gobierno. El hecho de que el gobierno me invite a que vaya al plan verano, que hagan carnavales y todo, no quiere decir que yo tenga que ir obligado. Yo creo que la responsabilidad civil de la sociedad civil debería ser mayor que la responsabilidad del gobierno para llamar a todas estas conglomeraciones sociales. Lo que único van a favorecer es la dispersión del virus y que se contagien todos y luego no tener recursos para paliar un brote grave en Nicaragua. Mira, por ejemplo, yo trabajé en el hospital de Granada. ¿Cuántas camas de UCI tiene el hospital de Granada? Tiene 6 camas de UCI y si mal no recuerdo tenías 3 o 4 respiradores, creo. Pero eso no es nada, porque no solo es tener el espacio físico y tener un respirador, sino tener gente capacitada para poderlo manejar. ¿Cuántos intensivistas hay en el hospital de Granada? Yo creo que uno. ¿Cuánto cuesta manejar un paciente de esto? Aquí un día de UCI vale más de 3.000 euros. Un día básico. Se necesitan 2 enfermeras, una enfermera por cada 2 pacientes. No sé cuántas enfermeras. Hay una enfermera para 6 enfermos de la UCI en Granada, por ejemplo. Y yo te aseguro que no hay los medicamentos necesarios para poder tratar a estos pacientes. Ahora mismo hay medicamentos de todo tipo, de tratamiento que se utilizaba para la malaria y otros mucho más complejos que yo te aseguro que no hay en Nicaragua. Les han querido vender la mentira de que los cubanos han creado un medicamento que se llama interferón beta, que es mentira. Eso se utilizó en un momento aquí como una semana y luego vieron que los resultados eran fatales y más bien provocaban daños colaterales, sobre todo a nivel renal, y se dejó de poner. Y los gobiernos de izquierda socialistas quieren vender como que los cubanos han inventado la cura para el coronavirus, y eso es mentira. No me asombraría, de hecho, que estuvieran ocultando la mayoría de casos, como lo que está pasando en Nicaragua. Si no se realizan los test de PCR en tiempo real, no van a confirmar ni un caso, y eso es importante. La estrategia más exitosa ha sido, yo creo, la de Corea del Sur y países como Singapur, que lo que hicieron fue el test masivo a nivel nacional, en torno a 180.000 test al día. Ellos detectaron cuáles eran los pacientes que estaban infectados y aislaron a los infectados, y a los que no estaban infectados pues les permitían tener cierta actividad social, no restringirlos, no confinarlos. Al aislar a los infectados evitaron la dispersión del virus, el número de contagios y por lo tanto el número de fallecimientos. Es el país donde creo menos muertos ha habido, Corea del Sur y Singapur. En cambio, la actitud irresponsable, como puedes ver, no importa si es del país de primer mundo o de tercer mundo. Aquí, siendo disque civilizados, mira cómo hemos llegado, favoreciendo acudir a una actividad multitudinaria como el día del 8 de marzo, ahora estamos por 177.000 casos y no hemos llegado ni siquiera a aplanar la meseta de la curva. Yo creo que vamos a sobrepasar los 200.000 casos de aquí a finales de abril, perdón. Que es una barbaridad. Todos los días 500 muertos. Créeme que es muy, muy duro. Que hemos llegado a un punto de que el cansancio físico es lo que menos me importa. Yo tengo 34 años y no me siento tan cansado físicamente como desde el punto de vista mental. Eso es una cosa que nos va a pasar factura y vamos a terminar en terapia psicológica o algo. Esto es como lo han descrito como el Vietnam, porque vamos a terminar con estrés postraumático, del hecho de ver tantos muertos todos los días, de tener que ir a la planta del hospital cuando te llaman para que valores el ingreso en la UCI, de tener solo 5 camas de UCI, pero tener 18 o 15 pacientes para ingresarlos. No puedes ingresarlos a todos. ¿Qué haces con nosotros? Hay que tomar la decisión de triar. Dices, este tiene más posibilidades de vivir porque tiene menos enfermedades, tiene menos años, y es muy difícil. Y en Nicaragua, y eso que te digo, aquí en España era famosa por tener un buen sistema de salud, pero en Nicaragua, ¿cómo van a hacer? Yo creo que lo que puede marcar la diferencia en nuestro país, desde luego, va a ser la responsabilidad de la gente. Afortunadamente yo he visto que la mayoría, por ejemplo en Granada por lo menos, mucha gente está siendo muy responsable con ellos mismos, con sus familiares y con la sociedad en general, evitando salir, no
no favorecer el juego sucio del gobierno tratando de favorecer esto, ¿sabes? Y creo que es muy importante eso, no solo a nivel social, sino incluso en la misma casa, tener más higiene, etcétera. Nos llega información constante de que el coronavirus no solamente afecta o se inserta en el área pulmonar, sino que también puede invadir otros órganos y producir infartos en el corazón o en el cerebro. Al margen de que si esto es, ¿verdad?, una verdad científica, nosotros en Nicaragua nos estamos enfrentando a una realidad que tiene que ver con estadística falsa. Entonces ya no nos dicen quiénes están, a quiénes se les está haciendo la prueba, cuántos de esos dónde se está realizando esa prueba, a quiénes, y lo otro es que cada deceso, ¿verdad?, que nosotros nos damos cuenta en Nicaragua tiene su epicrisis como muerte por neumonía o por pulmonía. Podemos presumir que ese es un disfraz que las autoridades están haciendo para no reconocer que la pandemia ha llegado. Por supuesto que sí, de hecho no van a ser el primer país totalitario de dictadura que hace esto. En China también ya lo han hecho, ¿eh? En China el número, ya no estamos creyendo nada de lo que han reportado, porque hubo un informe que dijo que en torno a 40.000 muertes fueron ocultadas porque todos los pacientes no llegaron a ser diagnosticados y los incineraron directamente. Entonces esos pacientes no fueron reportados. Como te decía, la disque ventaja que le da al gobierno de ocultar esto es que no están realizando los test para confirmar las neumonías por coronavirus. Simplemente la dan por neumonía, no le realizan a PCR, no lo van a confirmar nunca y por lo tanto no lo van a notificar. Y esto no lo hacen solo con el coronavirus, sino con cualquier enfermedad. También ocultan las cifras de mortalidad materna, mortalidad perinatal y neonatal. Esto no es nada nuevo. Ellos, como bien decía, el coronavirus no solo afecta desgraciadamente el pulmón, sin duda el órgano diana de predilección, pero también puede afectar al cerebro provocando encefalitis. A nivel del corazón puede provocar miocarditis y arritmias y shock cardiogénico. También produce daño renal directo. Así que tiene una gama de manifestaciones que podría ponerse. Mira, a este paciente pues le dio un infarto y falleció. Este era una neumonía atípica, pero como no le hicieron la PCR, pues la ponen como neumonía atípica en el informe de defunción. O sea, no, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero yo creo que está más que claro que de repente no va a haber un brote de neumonía atípica en Nicaragua, ni de legionela, ni de neumococo, y que ahora son la mayoría de las neumonías son neumonías atípicas y no virales por coronavirus. Bueno, esta grave situación nos encuentra luego, en un país totalmente dividido. Le decía, doctor, que esta situación nos encuentra en un país dividido en términos reales. Hay una polarización política. El gobierno, ¿verdad?, que cuenta con los ministerios públicos, uno de ellos es el Ministerio de Salud, supuestamente al frente de todo este proceso que estamos viviendo. ¿Qué recomendaciones usted hace a la gente que no puede acceder o no tiene confianza para acceder a los sistemas de salud que están en poder del orteguismo? Pues desde luego, mira, aquí ahora mismo yo creo que la estrategia que ha logrado paliar o frenar un poco el avance del número de contagios se ha notado mucho desde luego desde que se ha decretado la alerta y el confinamiento de las personas. El distanciamiento social desde luego es muy, muy efectivo. Ya no diría ni siquiera eficaz, porque eso sería en cuestiones de ensayo clínico, sino efectivo. Lo estamos viendo en tiempo real, ¿sabes? Entonces, primero que todo, evitar las conglomeraciones sociales, evitar salir. No hace falta pasar un año sin ir a la playa en el verano. O sea, no nos vamos a morir por no ir a la playa. En cambio, sí nos estamos exponiendo no solo nosotros, sino a nuestras familias. Aumentar las medidas de higiene en casa. Lavarnos las manos constantemente. Si vemos que alguien en la familia está con síntomas de catarro, con dolor de cabeza,
está con tos, fiebre. En esos casos ya serían datos de alarma. Si alguien tiene desgraciadamente la necesidad de ir al hospital, que lo haga lo antes posible. Y si tiene suerte, pues le diagnosticarán de esto a tiempo y que no llegue a avanzar o ponerse grave. Estando en casa, si esto pasara, normalmente no hay que correr si no ves signos de alarma, como por ejemplo aumento del número de respiraciones por minuto, que tenga somnolencia a causa de la fiebre, que lo vean deshidratado, que no quiera comer. Esos serían datos de alarma para ir al hospital. Si no está así, no hace falta ir al hospital y probablemente con el tratamiento de la temperatura, hidratándolo bien y tratando un poco los síntomas de fatiga, dolor y la fiebre, suelen ser lo justo para no tener que ir al hospital. Si llegase a tener que ir al hospital, que serían los signos de alarma que te mencioné anteriormente, pues ni modo, si la persona no tiene los recursos para ir a un hospital privado y tiene que ir al hospital público, pues desgraciadamente sería rezar para que le atiendan bien o en condiciones. Yo sé que la situación de Nicaragua es la que es, no todo el mundo tiene acceso a un seguro de salud o dinero para pagarse un hospital privado. Por eso mismo hago énfasis en lo que más deberíamos evitar es el salir a la calle, en ir a sitios donde esté conglomerada la gente, donde haya mucha cantidad de personas, la playa, ir a discos, fiestas, etcétera. No hace falta, yo creo que no podríamos aguantar un mes sin estas cosas. Otros amigos míos de Nicaragua me decían, pero ¿cómo hace la gente que tiene que salir a la calle a trabajar, que tienen trabajos informales y venden en la calle? Yo qué voy a saber, le digo, no tengo todas las respuestas para todo, pero desde luego, si menos gente sale a la calle, también disminuye el riesgo de contagio también de la propia gente que tiene que salir a la calle. Estamos claros, doctor. Son muy buenas las recomendaciones y coincide con las que nos está dando la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué es lo que más lo ha conmovido en este ejercicio profesional que usted hace en España? ¿Había enfrentado una situación similar en el pasado, doctor? Para nada, la verdad, yo creo que la situación más preocupante fue cuando se dio el brote de ébola hace un par de años. No pasamos afortunadamente de la alarma y un poco la situación de miedo que había cuando de hecho se trasladó al paciente con ébola aquí a Madrid. Todo el mundo ya preveía que iba a haber un brote, que nos íbamos a contagiar, y eso es una enfermedad sinceramente preocupante y mortal. Y ahora mucha gente ha querido banalizar esto del coronavirus, porque primero lo vendían como que era una simple gripe, una tontería, etcétera, etcétera. Pero la verdad que yo nunca había vivido esto en ningún sitio. Y ya te digo, si es que es lo que puede ver en una película, pero vivirlo como tal, ahora sí. Antes, yo creo, de las pandemias que han sido registradas a lo largo de la historia, no había una tan grave, sobre todo ahora con todos los avances tecnológicos y sanitarios que hay. No sé, no esperábamos que fuera un impacto tal. Hace 100 años que fue el brote de virus influenza, creo que hubieron muchos muertos, pero que nos afectara de esta manera a nivel económico, a nivel social, a nivel sanitario, no, para nada. No sé cuáles serían sus últimas recomendaciones para el pueblo de Nicaragua, dado que usted ha estado en línea directa en el hospital Santiago Ramón y Cajal, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales, doctor? Pues alertar sobre todo a la gente de que esto es una realidad, no es un juego, no es una simple gripe que te va a pasar así sin más. Es mentira también de que solo afecta a la gente mayor o con enfermedades crónicas, es una mentira. Yo tengo muchos pacientes graves en la UCI ahora mismo, menos de 50 años, hemos llegado a ingresar gente de 32, 38, 42, 45. Es mentira que solo afecta a la gente mayor. Gente muy joven se ha visto afectada por esto y gravísima. Todo lo que le diga el gobierno, duden de ello.
Es mentira que hay solo 5 casos, 4 casos, cuando les quieran decir. Deben haber 500 casos ahora mismo por ahí, por todos lados, y nadie dice nada. No hay casos confirmados, o sea, no podemos confiarnos de todo lo que diga el gobierno ni lo que haga. Por lo tanto, evitar cualquier recomendación que el gobierno quiera hacer, de decir, sí, vamos a hacer un carnaval, el plan verano, vamos a San Juan del Sur o lo que sea, no seguirlo directamente, no hacer caso y tomar responsabilidad propia, civil. Si nos creemos que somos sanos, fuertes, inmunes y todo lo que quieran decir, también pensar en los que viven con nosotros. Viven niños, vive gente mayor, mucha gente en Nicaragua vive con sus padres todavía, que tienen enfermedades crónicas, son diabéticos, tienen 60, 70 años. Y no solo ellos se pueden infectar, sino a los demás. Entonces no es responsabilidad por nosotros mismos, sino por los que nos rodean, por los que viven con nosotros, nuestros familiares, amigos, etcétera. Mi principal recomendación sería tratar de evitar al máximo salir a la calle, sobre todo evitar sitios que estén conglomerados por personas. El confinamiento social y distanciamiento es sumamente efectivo y esperar a que baje a nivel mundial el número de casos contagiados y eso también va a frenar. Nicaragua yo creo que se ha visto beneficiado porque si no hay vuelos de otros países como Estados Unidos, Europa, a Nicaragua, por eso es que no ha necesitado cerrar las fronteras, porque todos los otros países la tienen cerrada y ellos, a pesar de tenerlas abiertas, nadie vuela a Nicaragua. En cambio ahora parece que más bien Nicaragua exporta casos a Cuba, por ejemplo, porque Cuba no le ha cerrado la frontera, pero si Cuba cerrara, Nicaragua no tendría dónde exportar casos. Mi recomendación final sería estar alerta a los datos de alarma que le he dado, de alteración del estado mental por fiebre, que esté deshidratado, que no tenga apetito el paciente, que vómito, diarrea, que le cueste respirar, que cuente más de 25 respiraciones por minuto. Serían los datos de alarma para intentar buscar ayuda médica. De lo contrario, si se sienten con dolor de cabeza, un poco de fiebre y tal, tratar de tomar paracetamol, acetaminofén, lo que tengan a mano y hidratarse. Si hay alguien en casa con estos síntomas, que se aísle en una habitación, un cuarto, evite el contacto con los demás miembros de la casa y esperar unos días a ver si se les pasan los síntomas. Muchas veces se adquiere inmunidad así, en torno a 7 o 12 días, si pasan los síntomas. Y poco más, la verdad. Desgraciadamente en Nicaragua yo sé que la mayoría están prácticamente a merced. Es como sentirse entre la espada y la pared, entre el gobierno, la inacción del gobierno y la escasez de recursos. Es preocupante. Por eso yo me puse en contacto con ustedes para tratar de ver de que esto no es un juego, es una realidad. Y estar en mis zapatos ahora mismo, yo creo que nadie quisiera estar así, ver la situación que hay en las calles. Es como estar viviendo en una película de ciencia ficción, de zombies, y todos los días ver a tantos muertos es muy preocupante y muy triste, de verdad. Yo creo que vamos a quedar muy mal en todos los términos, a nivel social, económico, pero sobre todo a nivel psicológico. Vamos a terminar bastante mal. Y yo desde luego no quisiera que esto pasara en Nicaragua, porque es que sería totalmente devastador. Esto no lo digo yo, lo dicen expertos de la OPS, la OMS, y ya lo han vivido en otros países. No sé si imagínate que aquí con 6,5 millones, como igual en Nicaragua, todos los días hay 500, 600 muertos, o sea, una barbaridad, es horrible. Bueno, doctor, muchas gracias por su información, gracias por haber sacado un poco de su escaso tiempo para ponerse en contacto con los nicaragüenses que nos siguen a través de nuestra plataforma. Estaremos en contacto, quiero posteriormente poder contar con usted para evaluar poco a poco cómo se están presentando aquí los casos y todas las incidencias que podamos vivir en Nicaragua. Seguramente toda la información que usted ha venido acumulando nos va a servir en su momento. Muchas gracias, doctor Aarón Blandino Ortiz. Espero que esté bien, espero que se cuide, espero que ese corazón y ese gesto de nobleza que usted ha venido a lo largo de la entrevista demostrándonos que tiene, ¿verdad? Se ponga pues siempre de manifiesto. Muchas gracias, doctor Aarón Blandino Ortiz, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por este espacio y
cuenta conmigo para lo que necesites, si necesitas información o lo que sea, y en lo que pueda ayudarte esté a mi mano, pues dalo por hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. De ustedes, amigos televidentes, hemos tenido que hacer esta transmisión especial. Yo sé que hay bastante ansiedad por la anunciada comparecencia del dictador Ortega, pero en la locución, en el monólogo de la mujer de Ortega, ella ha dicho que será hasta el final de la tarde. Nosotros hemos monitoreado la información y en efecto pues no está la señal todavía habilitada para la famosa cadena nacional. En cuanto tengamos indicios estaremos muy atentos a esta comparecencia, a ver qué nuevo puede decir el dictador para después hacer los comentarios respectivos. Muchas gracias por su atención, estamos en contacto.